Todos hemos visto y escuchado que en el mundo están pasando muchas cosas raras con el clima. Inundaciones, sequías, los glaciares se derriten. Todo parece muy revuelto. Se dice que hay un calentamiento global, que se extinguen especies de animales, que faltan alimentos en algunas partes. ¿Qué podemos hacer? Todos podemos hacer algo, incluso nosotros, como niños y niñas, también podemos ayudar. Así es, y de esto vamos a hablar ahora. Primero, aclaremos algunas cosas. Muchas veces se confunde clima con tiempo atmosférico. El clima son todos los aspectos meteorológicos como el viento, las nubes, la lluvia, la temperatura, la humedad y otros que son propios de una región a lo largo del tiempo. Así tenemos climas fríos, desérticos, templados y tropicales. En el norte de Chile, por ejemplo, tenemos clima desértico. En el centro, clima templado. En el sur, clima templado y lluvioso. Y más al sur, clima templado frío. Pero el tiempo atmosférico es otra cosa. El tiempo atmosférico es lo que informan en la tele todos los días. Si va a llover, si va a estar seco y qué temperaturas se esperan. El tiempo es cómo estará una región en un día o en una semana. Aún con todos sus cambios, la Tierra mantiene una temperatura templada. No es fría como la Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene atmósfera, que es una capa de gases por la que pasa la energía que viene del Sol y que funciona como un escudo que retiene el calor para evitar que regrese al espacio. O sea, la Tierra se mantiene templada gracias a esta protección. Esto se llama efecto invernadero. Gracias a esto es que podemos disfrutar de la vida en nuestro planeta. Si no existiese efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería muy baja y no podríamos vivir. Pero el equilibrio al interior del invernadero donde nosotros vivimos es muy frágil. Este equilibrio está muy afectado, lo decíamos antes. Derretimientos de los hielos, inundaciones, sequías, ciclones, huracanes, alteración del clima en todo el mundo. A esto se llama cambio climático, y la principal causa de este cambio es el calentamiento global. Desde hace algunos años, nuestro planeta se está calentando poco a poco. La razón principal del calentamiento es la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, las quemas agrícolas y forestales y la tala de bosques. Toda esta actividad ha aumentado en nuestra atmósfera los gases de efecto invernadero. Estos gases retienen el calor. Gran parte del calor que antes se dispersaba al espacio ahora queda retenido en la Tierra y la temperatura sube. Si hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera, mayor es el calor que estos retienen y la Tierra se calienta más. Entre otros, los gases de efecto invernadero son dióxido de carbono o CO2, metano, óxido nitroso y los famosos clorofluorocarbonos. ¿Clorofluo qué? Clorofluorocarbonos, los que se ocupan en los tarros spray. Como ya dijimos, podemos hacer muchas cosas, incluso nosotros, los niños y niñas. Primero, veamos lo que tienen que hacer los adultos, principalmente las autoridades, que son las responsables que el país ande bien. Es importante que sepamos estas cosas, pues como habitantes del país tenemos derecho a exigir que se cuide el medio ambiente. La lista completa es larga, pero aquí tienen un resumen. Nosotros también podemos ayudar. Lo primero es bajar nuestra huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que todos causamos, aún sin querer o sin darnos cuenta. Al ocupar aparatos eléctricos, usar gas o parafina, al producir desechos, al usar autos o transporte público, estamos contribuyendo a producir gases de efecto invernadero, y ya sabemos lo que esto significa. La huella de carbono de una persona puede calcularse y no es difícil. La huella de carbono de una casa, por ejemplo, se calcula conociendo el consumo de electricidad, el de gas, parafina y los residuos que bota el hogar. Calcular la huella de carbono es súper entretenido. Busca en internet o pídele a tu profesor que te enseñe. Lo pueden hacer entre varios y ver cuánto contribuye cada uno al fenómeno del cambio climático.
Un chileno promedio emite al año entre 4 a 5 toneladas de CO2. ¿Es mucho o es poco? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Muchas cosas simples, pero que sumadas entre muchas personas hacen una gran diferencia. Ahora, la lista de acciones que todos podemos hacer. Atentos a ver quién recuerda más. ¿Cuántas recordaste? ¿5? ¿6? ¿7? ¡Chao! Y recuerda que el cambio climático es responsabilidad de todos.